tema del Sodalicio de Vida Cristiana, que es esta organización adscrita a la Iglesia Católica, y la aparición el día de ayer de Alessandro Moroni, su representante más importante, admitiendo abusos, pidiendo perdón, pidiendo disculpas a las víctimas por no haberlas atendido oportunamente y tomando de una manera muy cruda distancia con el señor Figari, quien era, digamos, la autoridad indiscutida del sodalicio durante décadas. Ha resultado simplemente impactante, y todo esto luego no solo una serie de denuncias, sino de la concentración, y hay que darle mérito a eso, de la investigación de Pedro Salinas y con la colaboración de Paola Ugaz, que resumió de alguna manera las denuncias que se habían acumulado en contra de algunos miembros importantes de esta organización, y la crítica también al comportamiento de la organización con respecto a las denuncias, ¿no? Está con nosotros Óscar Osterlin, que ha sido miembro. ¿Cuántos años fuiste miembro, Óscar, del Sodalicio? Fui 20 años, desde 1992 hasta el 2012. ¿Pero cuántos años tenías? Entré a la comunidad, digamos, formalmente entré a punto de cumplir los 19 años, pero finalizando el colegio, digamos, entro a este periodo de discernimiento, digamos, ¿no? A los 17 años. Pero es todo un proceso como de reclutamiento, ¿no? De selección. Es decir, el Sodalicio prestaba atención a jóvenes que pudieran, ¿no?, tener un papel de liderazgo incluso en sus comunidades. Claro, los lugares, digamos, de reclutamiento son varios, ¿no? Pero, digamos, en muchos casos, como en el mío, empezaron en el colegio con la preparación de la confirmación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, incluso mi profesor de religión era sodalite, ¿no? Entonces puedes extender un poco más el tiempo, ¿no?, en que empezó el reclutamiento. Entonces, a partir de la confirmación, bueno, uno se empieza a interesar, lo empiezan a llamar, se empieza a involucrar y termina, digamos, en ese primer compromiso que uno hace antes de salir del colegio, ¿no?, antes de terminar. Pero este momento de la confirmación es en realidad un momento, porque coincide además con un momento de la adolescencia de los chicos, que están en crisis emocional, en crisis de la relación con sus padres, en una crisis de identidad, ¿no? Y se organizan estos retiros que significan un espacio para el reclutamiento, ¿no?, para detectar cuáles son los jóvenes, ¿no?, que podrían ser integrados a la organización. Claro, el tema, digamos, puede tener varias lecturas, ¿no? Puede tener una lectura efectivamente, pues, medio conspiradora, digamos, de decir, bueno, es el primer momento y ahí lo que buscan es eso, ¿no?, reclutar. Y puede también tener otra lectura que sucede en el 98-99% de casos, que es sencillamente gente que se prepara para recibir el sacramento, nada más, ¿no? Entonces, pero efectivamente en estos retiros uno termina envolviéndose más, digamos, porque está pasando por esa crisis propia de todos los adolescentes, ¿no? Pero yo lo he vivido familiarmente, de chicas que regresan de estos retiros medio fanatizados, así, ¿no?, como poseídos, digamos, por una especie de iluminación. Sí, ¿no? Totalmente. En el retiro, digamos, uno termina descubriendo, bueno, y te lo digo porque debo haber, ya como organizador, digamos, debo haber realizado, no sé, 30, 40 retiros, digamos, o más, y efectivamente no es que uno tenga la consigna, digamos, de reclutar, ¿no? Sencillamente uno prepara para un sacramento, es el momento de preparación, pero efectivamente sales... Tú no has sido sacerdote. No, ¿no? Laico consagrado. Laico consagrado quiere decir que es una persona que, sin ser sacerdote, lleva un régimen de vida, no te puedes casar, no puedes tener sexo, ¿no es cierto? Así es. Y tienes una serie de obligaciones y una vida casi militar, ¿no? Religiosa.
¿no? Uno tiene los mismos compromisos que un sacerdote, solo que no hace las tareas de un sacerdote, que es principalmente el sacramental, digamos, ¿no? Pero tú fuiste parte del sodalicio por 20 años, pero el año 2011, por los registros que yo tengo, tú saliste y hablaste de haber sido víctima de maltratos psicológicos. O sea, ¿por qué se produjo tu ruptura? Todo empieza hacia finales del 2010, cuando se destapa el escándalo de Germán Doig. Y cuando se destapa este escándalo, creo que como una actitud sana, el entonces superior general, que era Eduardo Regal, pide que las personas que hayan tenido algún incidente raro, extraño, dado el escándalo, digamos. Claro, porque estábamos hablando de un tema ya que no era solamente de sometimiento físico, de violencia psicológica, sino sexual, así es, de acoso y abuso sexual. Entonces, como existía pues una estructura tan rígida, tan vertical, mucha gente no hablaba por lo mismo, ¿no? Por temor, por la obediencia, por no decir cosas de alguien superior, en fin. Entonces, pero nos piden, por favor, con toda libertad, cuenten si ustedes han pasado por algún incidente extraño, raro, que deba ser contado. Y yo inmediatamente recuerdo, digamos, este incidente que finalmente es el que cuento en televisión y en varios medios, que incluso es mayor a mi pertenencia al sodalicio, porque fue cuando yo todavía no había entrado a la comunidad, sino que estaba en esta etapa de preparación, de prueba, ¿no? El año 91, en que Luis Fernando Figari nos hace pues una entrevista, pero nos pide que nos saquemos la ropa y nos quedemos en ropa interior. Entonces, yo lo único que hago el 2011, empezando el 2011, digo, esto me pasó a mí, me parece raro, investiguen. Y la primera respuesta es evasiva y manipuladora, ¿no? O sea, Luis Fernando Figari estaba aplicando una teoría psicológica que había leído y le estaba aplicando con ustedes. Son cosas que no se hacen. Perfecto. Yo en un momento la creí, te estoy hablando de los primeros días, y de ahí dije, bueno, quiero conocer esos libros. No, porque eras un chico que tenías, ¿qué? ¿17 años? No, ya tenía 18 años. 18 años. Momento. Entonces, volví a hablar con Eduardo Regal y le dije, bueno, quiero conocer de qué libros y de qué teorías me estás hablando. Y además, nos habían filmado. Entonces dije, oye, tengan cuidado porque hay un video de eso. Recuerdo perfectamente que nos habían filmado. Entonces me contesta y me dice, mira, estos libros, no sé, Luis Fernando Figari pues ha leído mucho, no se acuerda bien, y sencillamente no... O sea, era la teoría psicológica que para exponerte a algún tipo de situación tú tenías que prácticamente desnudarte frente a... Claro, no, y ser entrevistado, y además con dos personas más al lado, ¿no es cierto?, que participaban de la misma prueba que yo estaba teniendo en ese momento. Entonces, no me respondió, me dijo lo de los libros, que no los tenía, y que bueno, que eso ya no se hace. Pero yo, ya con el padre Jean-Pierre Teullet, que recogió esa experiencia y algunas otras de otras personas, dijimos, oye, estamos pidiendo que se investigue. Ni siquiera hicimos una denuncia, totalmente interno. Nosotros pedimos el 2011, empezando a mediados del 2011, pedimos que se investigue ese asunto de por qué Luis Fernando Figari había mandado a hacer eso. Ahora, cuando yo leo el libro de Pedro Salinas y de Paola, me doy cuenta que finalmente lo que estaba haciendo Luis Fernando Figari era testearnos, porque el modus operandi de muchos de los casos, de varios de los casos que están ahí en el libro, es exactamente el mismo, es desvestirte para tal vez mostrar algún flanco, alguna debilidad, alguna inseguridad. Y claro, el tema es que contigo solo llegaron hasta ahí. Así es. Y lo que testimonia el libro, y testimonios que aparentemente han aparecido más luego,
Y estos no solamente han llegado a manos ya de las autoridades del sodalicio, sino del propio Vaticano. Y la conclusión, por lo que se rumorea de gente informada sobre lo que está pasando en el Vaticano, es que lo que viene es durísimo, ¿no? Con respecto a las conclusiones de que no solamente ha habido abuso físico, psicológico, sino sexual, y que ha habido un encubrimiento luego de que se ha tomado conocimiento. Yo no sé si podemos poner el audio de Alessandro Moroni, ¿no? Porque él habla de pedir disculpas a las víctimas y eso es bien importante. Adelante, por favor. Pero más allá de la condena, familia Sodalite, porque nos han confrontado con un pasado lamentable, un pasado que volvió como un terremoto al presente a raíz de una serie de denuncias y revelaciones periodísticas que todos hemos podido observar a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Luego de más de 5 meses de oración, reflexión y una dura autocrítica interna, ha llegado el momento. Hoy salimos al frente para dar a conocer públicamente cuál viene siendo la respuesta del Consejo Superior del Sodalicio de Vida Cristiana frente a estos hechos tan tristes y condenables. Es por eso que me dirijo a la opinión pública para transmitir 3 mensajes muy importantes. Primero, perdón. Perdón a las víctimas de cualquier tipo de abuso y atropello del que hayan sido objeto por parte de algún miembro de nuestra organización. Perdón a los denunciantes que por años no obtuvieron una respuesta satisfactoria y contundente de parte de nuestras autoridades. Perdón a los miembros de la gran familia Sodalite, consagrados, sacerdotes, laicos y familias que han visto mellada su generosa labor porque sus autoridades no estuvieron a la altura de las circunstancias. Perdón a todos quienes participan en nuestras obras, a nuestros alumnos, sus familias, beneficiarios, voluntarios. El problema es que más allá del perdón, de la penitencia y de, digamos, las sanciones que pudieran, está claro, es decir, Moroni sabe lo que se viene del Vaticano, ¿no? O sea, y viene aparentemente una sanción severa, pero el problema es el alcance penal, digamos, el de la justicia más allá de la iglesia, ¿no? Porque acá se habla de que esto ha ocurrido de una manera sistemática a lo largo de décadas. Y es decir, que lo que tú has vivido, para tu suerte fue, digamos, llegó a un límite, pero para otro chico fue mucho más allá, llegó hasta el abuso sexual. Y el problema, y nosotros lo hemos vivido en otros casos como periodistas, que los testimonios los recibimos de personas adultas que a los 35 años nos cuentan algo que les pasó a los 10. Ya prescribió según la ley, ¿no? Así es. Mira, tristemente, y leo pues muchos comentarios diciendo, bueno, hay que traer a Figari al Perú. Figari nunca va a venir al Perú. Así de sencillo. Exitosa. No por lo menos por estos crímenes de abuso sexual, porque como bien dices, ya prescribieron. No va a venir. Nadie lo puede traer, nadie lo puede forzar. Lo votará el Sodalicium en Italia y se quedará dando vueltas por Europa. Hay otras cosas, los temas de abuso psicológico, abuso de autoridad, maltrato. No sé si son punibles, no sé si por eso los puede traer. Me imagino que no. O porque han prescrito también. Pero no, sencillamente creo que no se puede armar un caso. Escúchame, tú dedicaste 20 años de tu vida, 20 años que han sido... ¿Cómo los miras tú hacia atrás? Porque ha implicado una vida de renunciamientos. Por ejemplo, lo que resultaría natural, el haber tenido una pareja. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cómo ha cambiado? No, mi vida desde el 2012 que salí, yo salí el 1 de abril del 2012. Sencillamente, bueno, dio un giro total.
ahora trabajo, sencillamente, bueno, estudié una maestría, entonces me he demorado un poco, digamos, quisiera tener una familia, pero mis últimos años en el sodalicio fueron tan malos que, y te estoy hablando de los últimos 4 años en el sodalicio, que sencillamente los veo pues como un respiro impresionante, digamos, ¿no? O sea, ¿sabes que transmite paz? O sea, tu mirada es así de, ¿no? Qué bueno. De que has, no sé, como que has logrado algo, que eres sano, que eres una persona que ha logrado sanarse. Mira, las historias también tristemente responden pues a la suerte. Eso es lo que me molesta un poco, digamos, del sodalicio. ¿Por qué? Porque las personas que salen y lo que les toque es suerte. Hay personas que salen y no tienen ni un solo recurso y salen después de 20 años sin haber estudiado. Hay otras personas que salen con la ayuda de sus padres. Hay otros que salen... ¡Qué locura! Sin poder regresar a la casa de sus padres. Hay personas que han terminado con problemas psicológicos serios. Te estoy hablando de caminando por las calles de Río de Janeiro semidesnudo, ¿no es cierto? Y despertándose unos cuantos días después en un hospital, ¿no? Personas que en algún momento, bueno, hace mucho, el último caso, o el caso que conozco es de una persona que se llegó a suicidar. Claro, había pasado 3 años dentro de una comunidad. Pero tú no crees, pensando para atrás, porque esto te vuelve a plantear la discusión sobre si este tipo de espacios, en primer lugar, y este régimen de vida que supone renunciar a algo que se supone que es natural en la vida humana, es decir, el vivir en pareja, en compartir, en tener hijos, y que la sabiduría que te da eso, si eres un hombre de fe, para guiar a tu rebaño con respecto a lo que la otra gente también está viviendo. Es decir, si finalmente, por ejemplo, la prohibición del tener relaciones no se convierte en un espacio donde se refugia gente que es perversa, gente que, ¿no? Mira, el tema es muy complejo, hay de todo, de lo que se habla principalmente en una comunidad religiosa o alguien que entra a una comunidad religiosa es porque en algún momento experimenta lo que se conoce como la vocación, ¿no es cierto? Un llamado de Dios. Entonces, solo que concretamente en el sodalicio, ese tema, el tema de la vocación, creo que era perversamente utilizado, ¿no es cierto? Porque se convertía en el único lugar desde donde tú tenías que leer absolutamente todo. Tu vida, la de los demás, la relación con tus padres, todo. Entonces, y lo más importante era eso. Y además, la vocación era el canal perfecto para sojuzgar a las personas a través de la violencia. ¿Por qué? Porque cuando tú te sentías mal por algo que viste o algo que pasaste, ¿ok? Mis denuncias no es la de haber sido filmado en calzoncillos. Yo he presentado ante la comisión diversos casos, creo que son como 8 o 9, digamos, que van desde, no sé, la lectura, el hackeo de las computadoras, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero todo eso, mis casos y los casos de muchas personas, todo pasa pues por el tema de la vocación, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, si te pegaron, la vocación es lo más importante, entonces tú tienes que seguir. Oye, si te hackearon la computadora, no, mira, nosotros no hacemos eso, que fue lo que me dijeron, nosotros no hacemos eso, y lo más importante es la vocación, responderle a Dios, al llamado que te hace. Si te maltrataron psicológicamente o físicamente y te deprimiste, porque había gente que se deprimía, claro, todo se solucionaba
espiritualmente, ¿no es cierto?, con la vocación, que es lo más importante. Entonces, ese tema de la vocación es muy complicado, porque la vocación existe. Yo sigo siendo católico y creo, digamos, que la vocación existe. Ahora, para terminar, Oscar, hay una cosa un hecho sobre el que tú has llamado la atención, que es el papel de las confirmaciones y la importancia que le ha dado la organización del Sodalicio a participar en estos eventos tan importantes para la vida de los adolescentes, y cómo han tejido una red para, a través de este digamos, momento, digamos, estar presentes en la vida de los chicos y abrirles un espacio para que terminen en lo que ha sido esta organización del Sodalicio. Eso es un tema que tendrían que revisar los colegios, ¿no es cierto?, para empezar, ¿no? Si es lo adecuado o no en este contexto que Sodalicio se siga haciendo cargo de las confirmaciones de aquellos que siguen la fe católica, ¿no? Claro. Mira, lo que yo creo que se tiene que revisar es... Digo, entre otras cosas, ¿no? Más allá de todo lo demás, ¿no? Pero digamos... Pero en este caso que comentas es la etapa de ingreso de las personas al Sodalicio. Tú no puedes tener personas que empieces a dirigir a los 18 años para que entre a la comunidad. Creo que no se debe hacer. Entonces, porque la preparación de la confirmación, bueno, la van a tener todos. Pero, digamos, un chico que entra a los 18 años, 19 años, sin haber terminado una carrera o sin haberla empezado, es sencillamente, creo que irresponsable, ¿no? Irresponsable y, bueno, y en muchos casos manipulador o fácilmente manipulable, ¿no? Muchas gracias a Óscar Osterling por haber estado con nosotros y por su testimonio esta mañana. Mucha suerte. Y te juro que te veo bien, te veo en paz, te veo sano, cosa que me da mucho gusto, porque he hablado con otra gente que no está, desgraciadamente, tan bien como tú. Gente que está golpeada, que está afectada, que está enferma. Gente que necesita ayuda porque tiene aún que curarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Vamos a la pausa. Regresamos con Wilber Medina, que todavía tiene pelo hasta el lunes. Y ahora voy a explicar por qué Víctor Andrés García Belaúnde. Ahora voy a explicar por qué hemos hecho una apuesta. Mis bigotes contra el pelo de Wilber Medina, que Alan García no pasa a la segunda vuelta. Vamos a ver quién gana el lunes. ¿Ah? Regresamos.